Decíamos que tenemos un programa bastante cargadito el día de hoy, arrancando la semana aquí en el arranque en Radio Sónica. Está con nosotros en el piso y le agradecemos por haber venido hasta acá, Horacio Ludigliani, quien es arquitecto, formado en la UBA, por supuesto, también asesor inmobiliario, estudios en Madrid, en Harvard, con una maestría en desarrollo también. Bueno, Horacio, te presento y te agradezco obviamente por acercarte aquí al piso de Radio Sónica. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Luciano, como siempre. Y la idea de que Horacio esté aquí con nosotros es poder hablar un poco de qué está pasando con el mercado inmobiliario, ¿sí? Qué está pasando con tanto los créditos, estos famosos nuevos créditos a 30 años, como también la situación de que se da alrededor de todo eso, cómo los bancos pueden afrontar esos créditos, cuál es la importancia también del Estado a la hora de fomentar, digamos, un clima o un microclima que sea propicio para esos créditos también. Y bueno, también si tenemos un poquito de tiempo vamos a tocar algunos temas con respecto a alquileres, inquilinos, propietarios y demás, que siempre es muy interesante remarcar. Bueno, Horacio, arrancamos por esto que me parece que es lo más importante. Esto que hablábamos también fuera del aire acerca de estos créditos hipotecarios que ahora empezaron a tener más importancia en los medios. De hecho, veía la semana pasada una etapa de alguno de los dos diarios más importantes hablando de que ya se están entregando estos créditos hipotecarios a 30 años. Sí, Luciano, en líneas generales no había una cultura crediticia de los últimos años en la República Argentina. Sí. Entonces había que atacarlo por varios frentes. Primero, empezar a movilizar todo lo que es la parte crediticia en un banco, que no es fácil, o sea, hay que capacitar gente. Prácticamente había pasado una generación en un banco y los nuevos gerentes de cuenta a lo mejor no habían operado nunca en la parte crediticia claro, crédito, claro. Y no sabían cómo se evaluaba el crédito. Entonces es una gimnasia nueva, tanto del tomador, que en su momento, hace 20, 30 años atrás, cuando los créditos hipotecarios se podían tomar, los tomadores, digamos, iban conversando, era tema de charla en la mesa familiar, mejor el domingo, y toda la familia iba haciendo comparaciones entre la tasa y lo que estaban pagando, y a su vez las experiencias de los que ya habían tomado, ¿no? Que decían cuánto habían tomado, si la cuota se le había hecho más fácil o menos difícil. Bueno, todo eso lleva un tiempo de armado y es como avisándole a los bancos que el gobierno tiene una política firme en poder que la gente llegue a un crédito hipotecario. En ese sentido, tomaron cuenta los bancos, han tomado gente que vuelve a análisis de riesgo, a armar los grupos de crédito. ¿Cuál es la importancia de esa gente que por ahí no estaba trabajando tanto en bancos con respecto a análisis de riesgo, análisis crediticio y que ahora vuelve de nuevo al mercado laboral también? Sí, le está pasando a la mayoría de nuestros clientes que nos vienen a consultar y cuando bajamos al banco me dicen, no, fuimos al banco, sobre todo los bancos que no son del centro, que son bancos barriales y van a hacer una consulta y el ejecutivo de cuenta no tiene ni idea del producto de crédito, ni le sabe explicar cómo es el crédito, ni cómo va a pagar el crédito. Las primeras experiencias no fueron tan buenas, porque la unidad de vivienda debutó en 14,80, casi 15 pesos, a lo que estaba en paridad casi con el dólar, y hoy está en 18 pesos y el dólar se mantiene más o menos 15,85, 15,65. Claro, o sea, para los que nos escuchan, cuando Horacio habla de unidad de vivienda, estamos hablando de estos famosos créditos por UBI, ¿no? Claro, vos viste la sigla allí en mayúscula de V corta I. Claro, la idea general para que se ubique la gente, la unidad de vivienda sale de dividir por 1000 el costo de construir un metro cuadrado. O sea que en ese momento estaba a 14.800 pesos y la moneda debutó con 14,80, o sea, una milésima parte de la construcción del metro cuadrado. Bien. Eso se va a ir actualizando mensualmente con la inflación y a su vez sobre eso va a pagar un interés. Entonces no se tiene que equivocar el tomador cuando ve el 3% o el 4%, pues el 3% más el valor actualizado de la V al día del pago. Claro. Entonces una actualización por inflación que después tiene un interés. Por eso creo que todas estas medidas se fueron tomando, se fue preparando ya tanto a los bancos como al tomador, pero la piedra fundamental para que todo esto empiece a caminar es poder manejar los índices inflacionarios, cosa que está sucediendo.
O sea que si vos me consultás la perspectiva, yo calculo que para fines de año y principios de año va a andar muy bien, la gente va a tener una perspectiva de los créditos y ya va a tener una experiencia de lo que ya tomaron crédito. O sea, preferís darle un poquito más de tiempo a ver cómo se asienta esta nueva situación, digamos. De todas maneras pasa un fenómeno muy particular en la República Argentina, que es la inflación en dólares. Como hace tiempo que está mesetado la moneda, el costo de construir un metro cuadrado ha aumentado en dólares. O sea, claro, ese es el punto. Un costo que estaba entre 850 o $1.000 de construcción está entre 1.100, $1.150 la construcción del metro. No se convalidó en el precio final de la vivienda porque había mucho stock de los últimos años que no había visto. ¿A qué se refiere Horacio? Que había muchas unidades, muchos departamentos o casas, bueno, pongámoslo en departamentos, que no se vendían, que no tenían salida. No, porque desde el 2001, desde que nos defraudaron tanto los bancos con el default, la gente utiliza la vivienda como un refugio de valor y donde pone la vivienda aunque no vaya a tener beneficio. Y como nunca estuvo apalancada con el crédito, esa plaza está totalmente tomada y paga, o sea que es muy difícil de eliminar ese stock con las nuevas construcciones que a su vez se está haciendo. Porque entonces, después, paralelamente a esas unidades que están sin vender, se siguen construyendo. Entonces, hay como una oferta demasiado fuerte y la gente, hay una demanda, pero la gente no la puede acaparar por una cuestión simplemente económica. Ahora, a medida que la gente vaya tomando estos créditos, ese stock va a ir disminuyendo. También lo que pasa, hay un fenómeno que hay que estudiar, que cuando hay crédito, la gente cambia el perfil de vivienda que va a comprar. Entonces, ese stock que realmente hay es de unidades muy chicas, de 1 y 2 ambientes, que era el ticket mínimo porque la gente lo tenía que comprar solamente con ahorro genuino. Claro. Al existir el crédito, la gente se tira ya a un 3 o un 4 ambientes. Entonces, en algún momento se va a convalidar ese precio final de lo que sale construir un metro en el precio final de la vivienda. Entonces, así todo, aunque no sea negocio hoy a simple vista tomar el crédito por el tema inflacionario, si uno ve que va a tomar un crédito a 30 años en pesos para comprar un insumo que se vende en dólares y que tiene una tendencia alcista, o sea que es muy posible que esa propiedad aumente un 15, un 20% en los próximos 18 meses, nosotros aconsejamos que lo tome igual el crédito, porque en el peor de los casos, de no poderlo pagar, no va a ser complicado salir de la venta de ese inmueble, porque va a estar valorado y a lo mejor hasta recupera las cuotas que pagó. Entonces, mucha gente se ha volcado, porque de no haber nada, que haya un crédito a 20, 30 años, realmente la gente trata de no perderse esa oportunidad antes de pagar un alquiler, ¿no? Ahora vos, si tuvieras que recomendar por ahí, ¿preferirías esperar durante este año a que se reacomode un poco el mercado de los créditos hipotecarios para después tomar uno, o crees que de a poco en el transcurso de estos meses y demás uno puede finalmente asesorarse y acceder? Yo creo que hay que avanzar, o sea, hay que avanzar con cuidado. Yo a todo el mundo le aconsejo que vaya a abrir la carpeta al banco, o sea, a ver si califica, que le vayas explicando y que se vaya asesorando y que vaya entendiendo y que vaya viendo qué diferentes productos encuentran. Cuando vaya a asesorarse al banco se va a encontrar con novedades muy buenas. Una, como que puede haber codeudores, o sea, el grupo familiar se puede agrupar, porque vos sabés que la cuota de un crédito bancario no puede superar el 25% del ingreso del trabajador. Perfecto. Lo que se puede hacer es sumar codeudores, la pareja, los suegros, un grupo familiar. Y eso es muy bueno. Primero para las dos, primero para la banca, porque hay varios garantes sobre un mismo crédito. Entonces es más difícil si una persona sola que toma un crédito queda sin trabajo y no lo pague, que si un grupo de 3 o 4 personas que conforman ese grupo, es muy difícil que los 4 se queden sin trabajo juntos. Eso para la parte bancaria. Y para la parte del tomador es muy bueno, porque muchas veces hay en la familia gente que tiene recursos que a lo mejor no de trabajos que no remunerados en blanco, que tienen algunos ingresos, y bueno, y lo pueden respaldar con las personas que trabajan dentro de la empresa, de la familia, y poder pagar esa cuota. Entonces, lo que aconsejamos es que hagan la gimnasia de ir al banco, de abrir la carpeta, de asesorarse, de ver si van a tomar un crédito. Siempre tratamos de que sea banca pública, ¿no? Claro, y a esa justamente apuntaba la próxima pregunta. Vimos mucha información por parte de los bancos públicos
particularmente hará un mes y medio cuando finalmente todo este tema se puso en agenda, Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad también. ¿Qué sucede con la banca privada, ¿no? Porque por ahí algunos asesores o algunos economistas también esperaban o manifestaban que el gobierno esperaba un gesto por parte de la banca privada con respecto a los créditos que por ahí finalmente no llegó. Bueno, en líneas generales los bancos son agentes de negocio, Claro. no son de beneficencia. La única forma que tiene el Estado de bajar línea a la banca privada para que lo tomen es a través de la banca pública, de los bancos a los que tiene acceso, De Banco competir. Provincia, Banco Nación, claro, dándole mucha facilidad de los créditos para que hasta que la banca privada sienta que se le están migrando los clientes porque le dan facilidades, porque le dan crédito, porque le dan financiación. Pero bueno, vos pensás que también es una competencia media difícil porque los créditos de Nación Tu Casa, los que habían salido la primera vez, están subsidiados, Claro. o sea, tiene una tasa subsidiada. Claro. Y bueno, competir en líneas generales en las mismas condiciones podría ser, pero contra una tasa subsidiada no creo que mejorará su performance, pero no creo que vayan a bajar a la tasa subsidiada. Y justamente de esa tasa subsidiada hablamos de un rol del Estado también. ¿Qué te parece el rol del Estado que ha tenido, digo, en el gobierno anterior con respecto a por ahí los créditos Procrear, si queremos llamarlo de alguna manera, o este gobierno con respecto a este nuevo impulso de la línea de crédito a 30 años? Yo rescato principalmente de este gobierno de que haya, aunque sea dejándole el nombre con muchas modificaciones, dejar el tema de los créditos Procrear o del proyecto Procrear como para generar un proyecto de Estado sobre la vivienda. O sea, la verdad que lo que necesitamos nosotros es que haya continuidad en los proyectos de vivienda para que la gente pueda acceder a la misma. Lo que me parece muy bien que hicieron es que los créditos, eso vayan directamente al tomador que va a comprar la vivienda y que subsidien directamente la tasa del tomador y no como pasaba en la gestión anterior, que ese dinero iba a lo mejor a la empresa y no llegaba nunca a la vivienda. Claro. Entonces, se dividen el riesgo en primero, porque esos subsidios se lo dividen entre varios tomadores, que son los que compran cada una de ellos, que eso es muy sano. Y a su vez hay un banco que está calificando el riesgo del tomador de eso, que era muy distinto a darle directamente ese subsidio a la empresa que iba a hacer las obras, que muchísimos de los casos vemos que no llegaron a su fin. Y fueron muy bien pagas porque si uno veía lo que se había cotizado el metro cuadrado de plaza, a veces era superior para vivienda social que el precio que nosotros manejamos en las empresas para construir en Capital Federal o en Buenos Aires. Claro, había una especie de sobreprecio ahí y bueno, bastante particular, porque después el que le termina sufriendo también es el propio tomador del crédito, digo, la propia gente. Sí, o sea, para poder acceder al crédito de esa vivienda tenía que estar terminada. Claro, y ese sistema no funcionaba terminarse, porque nunca se terminaba no la podés vivienda. acceder. Ahora, me interesa saber, Horacio, también ¿cómo ves el valor del metro cuadrado aquí en la Ciudad de Buenos Aires? Por ahí nos vamos para otra rama, pero me parece que hace también a la cuestión de la que venimos hablando. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el valor del metro cuadrado se dice que ha pegado un salto a lo que, ha sucedido años anteriores. ¿Vos lo ves así? ¿Vos como asesor qué nos podés contar de lo que palpás? Mira, nosotros los arquitectos del año 2000-2001 de la crisis realmente nos fuimos transformando en agencias financieras. Tuvimos la obligación de estudiar administración de empresas, tuvimos la obligación de hacer maestrías en desarrollo, de armar fideicomisos. Entonces uno ya tiene una gimnasia hecha. Una cuestión de reinventarse, ¿no? Realmente yo estoy convencido y ya está el precio en alza, porque hoy en Capital Federal ya no conseguís nada por menos de $2.100, $2.200 el metro, cosa que hasta el año pasado conseguías $3.900 y $2.000 el metro. Ves una tendencia a que si va a haber crédito la gente va a solicitar mercadería más grande, de 3 y 4 ambientes. ¿Y eso puede generar que el precio por ahí baje de las unidades más pequeñas o no? Que haya una mayor demanda por crédito. Es muy difícil porque la gente también que ahorra dólares para comprar la vivienda empieza a darse cuenta que cada vez está más lejos de
de comprar el departamento. O sea, si una persona hace un año estimó que un departamento valía 95.000 dólares, Sí. empezó a ahorrar y hoy va a consultar y ve que vale 100 o 105.000 dólares, que aumentó 10.000 dólares, trata de deshacerse de esos dólares y comprar el menor ticket. O sea, hoy el mejor negocio no es posicionarse en dólares, porque Claro. cuando ahorres todos los dólares el departamento va a valer más. Claro. Hoy el mejor negocio es posicionarse en tierra, comprando o un menor ticket, el ticket más chico que puede ser una cochera, Claro. o un ticket de uno, en dos ambientes. Entonces, yo creo que para que al que ya tiene plata ahorrada o ya tiene una vivienda y que accede a un crédito, va a haber mucha demanda de 3 y 4 ambientes. Y para aquel que tiene dólares, va a comprar un monoambiente o un micro departamento o una cochera para deshacerse de los dólares y poder entrar en hablar de escritura. Claro, empezar a jugar en otro mercado. En el mercado, porque Claro. va a quedar atrasado cuando tenga los dólares para comprar la vivienda. Entonces, Claro. es un mercado rarísimo. Y nosotros, a su vez, como sabemos que va a haber alza en la propiedad, vos Claro. vas viendo las obras que se hacen despacio, jugadores conocidos del mercado, que nosotros fuimos a ver las obras que ejecutaban en un año o en un año y medio, ahora sí. están en 2 años, 2 años y medio, esperando justamente que hacer esa curva de inversión, de ir haciendo la obra para que cuando esté terminada convalide el precio. Si hoy está en 2.500 dólares en una zona, a lo mejor convalida 3.000 dólares a precio final. Nosotros estamos calculando en lugares que vendemos a 2.400, 2.500 dólares, obras que estamos empezando ahora, que a 18 meses se van a poder vender a 3.000 dólares el metro. Y te digo que si no se vende ese costo, perderíamos plata, porque si hoy hay una incidencia de terreno de 1.000 dólares, 800 dólares en algunos lados, y el costo de construcción está en 1.100 dólares, hoy no se puede vender menos de 2.500 dólares en Capital Federal, ¿no? Claro, y también con respecto a esto que decís, ya vamos a hablar también de lo que de lo que va a hacer Horacio la próxima semana cuando esté de viaje en Madrid, pero para no irnos de este tema, porque me parece interesante, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oportunidades de comprar en pozo? Porque se ve también mucho en publicidades o demás, inclusive en muchos medios grandes, de la posibilidad de comprar en pozo. ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente de cómo se traduce eso y también si termina siendo una opción favorable o no? Sí, mirá, es muy bueno comprar en pozo, porque la persona que está ahorrando en dólares, como recién, pierde una carrera de ahorrar Claro, dólares contra claro. el precio de la propiedad. Entonces, entrar en pozo le permite ir ahorrando e ir pagando el precio más cuadrado. Aparte lo va a comprar de pozo, que se paga costo de construcción más un pequeño beneficio, y él va a tener un beneficio mayor cuando lo pueda vender. Entonces, Claro. hay mucha gente solicitando, cuando haces un lanzamiento, ves que hay mucha adhesión de Claro. la gente en eso. Con lo de Madrid, más que nada, sirve para posicionarse para que pase a nivel mundial. Nosotros tenemos un problema muy grande que tenemos que corregir, aparte de la inflación, con los temas impositivos. O sea, la presión tributaria sobre un inmueble, que nosotros, sobre todo un impuesto tan retrógrado como ingresos brutos. Claro. Vos calculás que el otro día había una reunión con las principales terminales de automotrices. Y ellos comentaban, para hacer un paragolpe paga ingresos brutos el que fabrica la pintura, se lo cobra el del paragolpe, se lo cobra el del tornillo del paragolpe, y a su vez se lo dan a la terminal, o sea, esos impuestos en cascada ya son retrógrados, y en Europa ya no están desde hace 70 años, porque además explicarte un poco, ¿no? lo termina sufriendo toda la cadena, ¿sí? A ver, toda la cadena de producción y también de consumo. Porque a ver, vos cuando vas a comprar, por el ejemplo que puso Horacio, me parece muy interesante, pues no nos queremos ir del rubro, pero digo, el ejemplo del auto. Cuando vos compras un auto, el 50% de tu auto son impuestos. Seguramente. El 50%, el auto más barato sale 230.000 pesos, el más Sí. barato hoy en día. Vos pensás que 115.000 pesos son impuestos. Sí. Es insólito. La construcción no escapa de esa ecuación, Claro. ¿eh? ¿Qué Mirá que pasa con la nosotros construcción? tenemos que pagar ingresos brutos, tener que pagar el IVA de los insumos. Aparte, otra cosa, el desfinanciamiento que nos da el IVA, porque nosotros pagamos el IVA hoy y lo recuperamos el día que vendemos la unidad. O sea, tendría que haber una facilidad en cuotas de ese IVA que uno va pagando, Claro, para recuperarlo cuando lo venda, porque estamos financiando al Estado, pagando el IVA, que lo recuperamos. O sea, tenemos
una acción financiera de a lo mejor 2 años. Claro. Después tenés que pagar impuesto a las ganancias, que es el 35%, que es muy alto, más ingreso bruto, o sea, la presión impositiva de las cargas sociales. Sí. Yo te digo que vos se dice en nuestro rubro, contratás 2 personas y pagás 3, Claro. porque tiene casi un 50% de impuestos de carga social. También, sí. Más el riesgo laboral, que en la Argentina es difícil, todo eso también, ¿no? Sí, lo hemos hablado mucho acá en la columna de economía que hacemos en el arranque, acá en el programa Maxi Lecky, de acerca de la necesidad de una reforma impositiva, ¿no? Una reforma tributaria y positiva que abarque muchos aspectos y que realmente sea una discusión que es una lástima que no se haya dado, porque estuvo durante muchos años, digamos, más allá de esta cuestión del impuesto a las ganancias de los trabajadores y demás, pero una reforma impositiva fuerte, bueno, no se discute y no se puso sobre la mesa durante mucho tiempo. Me parece que es muy interesante porque acá no es que se benefician ciertos sectores, si hacemos una reforma tributaria, bueno, tratamos que ciertos sectores productivos no paguen impuestos, no. A ver, los impuestos fuertes los terminan pagando los consumidores, terminan los consumidores. Y ataca el consumo. Claro, terminan los consumidores. Digo, esto que decíamos recién del ejemplo del auto, pasa también, nos decía Horacio, en los inmuebles y demás. Entonces me parece que hay una cuenta pendiente en nuestro país acerca de una reforma tributaria acorde a un país que quiere estar en vía de desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, creo que las primeras señales tendrían que haber sido necesarias. O sea, en vez de a lo mejor haber bajado tan rápidamente la retención en el campo, tendría que haber propuesto una escalonada. Exacto. Porque realmente el que trabaja en campo y que lo sigue haciendo y estaba pagando de retención, con solo decirle que a 3 años va a bajar un 10% por año, no va a dejar de y lo planifica de otra manera. Lo planifica de otra manera y ya trabaja, porque lo que necesitan los grandes empresarios y los grandes terratenientes es ver solamente una tendencia. Claro. Bueno, hasta la administración anterior había una tendencia en contra del campo y digamos de perjudicar esa economía, y a partir de esta se iba a desinflar esa situación, y a lo mejor le da un poquito de tiempo para hacer una modificación impositiva que llegue a los sectores más bajos y un poquito poder ayudar a cumplimentar la acción de los servicios, porque en definitiva los servicios también había que normalizarlo, el costo de los servicios, para que haya un sinceramiento de la economía. Creo que estaba muy tironeada la economía entre temas de subsidios para energéticos, que está bien, impactan sobre el total de la producción, pero si después no tenés energía, no vienen las inversiones, tenés que importar. Y bueno, y termina como terminó el tema, por ejemplo, del GNC, que mató una actividad, ¿no? Como el GNC, con todos los colocadores de GNC y todo eso. Realmente me quedé muy preocupado esta semana cuando vi que el precio de la nafta alcanzó casi el precio del GNC, ¿no? Sí, totalmente. Recién hablábamos, Horacio, de que la semana que viene, viajás a Madrid. Sí, Contame un poco de qué va el viaje, porque tiene una importancia también desde el punto de vista de lo que venimos hablando, de cuestiones inmobiliarias, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con el desarrollo también. Sí, siempre hubo una buena comunicación de negocios entre España y la Argentina. Se interrumpió desde el año, yo te digo, el último salón inmobiliario que fui el mejor fue en el año 2007, que era el boom en España, y después me tocó ir el 2009 con la crisis subprime, que era una 10ª parte ese fue el último salón que asistimos y que habíamos sido invitados también como un país visible de poder tener inversiones. Claro. Creo que perdimos seriedad y nunca más fue invitado, y tampoco recuperó España su economía hasta hace muy poquito, que realmente se está reacomodando. Y este año, bueno, somos invitados, ¿no? Especialmente por el Salón, como un nuevo posicionamiento mundial, ¿no? Yo creo que todas estas reuniones que va teniendo este reposicionamiento de la República Argentina en los mercados internacionales,
la visita a Estados Unidos, la visita a China, la visita a los Países Bajos, creo que va posicionando nuevamente a Argentina y el mundo realmente cuando uno no hace bien las cosas tarda en convalidar que realmente vamos en la buena senda. Pero veo todos signos como positivos de la economía a través de esto y creo que cuando venga del Salón Inmobiliario te va a poder reflejar mejor un poquito qué está pasando a nivel mundial y qué visión tienen los demás países de esta nueva gestión en Argentina. Muy bien. Estamos charlando con Horacio Ludigliani, ¿sí? Quien es arquitecto de la UBA, es asesor inmobiliario. Estamos tocando todos temas que nos interesan en base a al mercado inmobiliario, a los créditos y demás. Y decíamos, Horacio, cuando comenzábamos la nota, la importancia también del tema de los inquilinos y los propietarios, ¿sí? Hubo el año pasado una especie de intención de poder regular también un poco con el tema facturación a partir de los propietarios hacia los inquilinos, ¿sí? Sí. ¿Cómo está la situación hoy en día? ¿Cómo la ves? Mira, el mejor termómetro del déficit habitacional siempre es el alquiler. Sí. O sea, el año pasado había muchísima problemática porque el cepo cambiario había sacado de la cancha todas las inmobiliarias y no por un periodo de 6 meses. La verdad que todas las inmobiliarias estaban acostumbradas a periodos buenos, malos, de 6 meses, de 8 meses, de un año. Pero el cepo cambiario se llevó puesta cualquier cantidad de firmas inmobiliarias, porque estuvo casi 3 o 4 años paralizando el mercado. Eso hizo que se refugie, sobre todo las inmobiliarias más chicas, en la administración y en los contratos de alquiler. Claro, entonces había que empezar a sacarle el máximo jugo al tema del alquiler, cosa que cuando hay operaciones importantes prácticamente no se preocupan de ello, y cuando hay operaciones importantes mucha gente desestima hacer administraciones dentro de su oficina. Entonces, ¿qué pasó? El inquilino cuando iba a alquilar sentía, primero, que el propietario le exigía mucho por el costo del alquiler, que a su vez el propietario sentía, porque nosotros escuchamos las dos campanas, que por el costo que tenía su propiedad no estaba cobrando el 1% que más o menos siempre se estipula promedio. O sea, teníamos una situación del propietario que se quejaba porque sentía que cobraba poco, el inquilino que no le alcanzaba el sueldo para pagar, y en el medio nosotros que las inmobiliarias tenían que subsistir solamente con contratos de alquiler, entonces nunca te perdonaban medio mes de contrato. Entonces sí, tuvo que haber una intervención del Estado y un poquito de ver el tema. Me parece muy bien que la actividad ahora se empiece a facturar y que tribute, eso sí me parece muy sano. Y quedan dos cositas pendientes muy importantes acá, que uno es el tema inflacionario, que vuelve a corregir el tema del alquiler. Claro, eso es lo que... Y otro, el tema bancario, o sea, es el único, nos vamos acostumbrando, pero es el único país en el mundo que se compra una propiedad con dinero físico. Sí, que vos tenés que ir con la mochila. Esto lo he hablado mucho también en reuniones y demás. Esto de ir a comprar con la mochila, con el dinero, con el maletín. Y operaciones grandes, contratar camión de juncadera, hacer el traslado del dinero, me parece que pagar eso seguro de transporte, una cosa... generamos nosotros mismos, o no nosotros, pero sino a partir de estas desregulaciones, yo las llamo desregulaciones, generamos también la misma condición de que pueda haber un hecho delictivo, un hecho de violencia, una situación también de tensión. Me parece que también desde ese punto hay que dar facilidades, ¿no? Claro, entonces los que estamos en el tema entendemos un poquito para dónde van las acciones gubernamentales con respecto a desdolarizar la propiedad. Eso es otro tema muy importante, pero para que pase todo eso hay que bajar la inflación, hay que sincerar la economía, y hay que bancarizar las operaciones. Entonces creo pero para ese tema también hay que bajar el tema impositivo, por eso es tan importante la parte impositiva, porque la gente sigue haciendo operaciones en físico
Porque por si el tema bancariza, impositivo, claro, bancariza tiene el dice, tema no, bueno, impositivo. pero me cruzan los datos y... El impuesto al cheque, Claro, o sea, tal cual. hay muchas cosas que ya se nos hicieron comunes a nosotros y que en el exterior no las entienden, ¿no? Ahora, para ir cerrando, Horacio, me parece interesante este punto de estos últimos dos, que es el tema de la inflación, ¿no? Que domina, digo, la agenda también económica desde hace, no sé, 10 años, desde 2007 para acá, que creo que, no, bueno, un poquito más, 2008, 2009, de allí en adelante, dominó todas las agendas económicas porque... llegamos a tener una inflación muy alta, de alrededor del 40 o por arriba del 40%, y hoy en día, desde hace ya año y medio, está bajando, pero lo que todos ven, y uno también por diversas charlas y demás, le cuentan, es que no está bajando como el gobierno planificaba, ¿no? Habíamos visto en el presupuesto una inflación para este año del 17%, que se había puesto como meta el gobierno, y que vamos a un ritmo de llegar a un 23, 24% quizás. Digo, la idea es que no, y todavía queda la mitad del año por delante, pero ¿cómo ves vos, Horacio, el tema de la inflación? ¿Creés que todavía hace falta un poco más de trabajo en ese tema por parte del gobierno? Sí, en líneas generales uno va viendo los termómetros en las operaciones de todos los días. Cuando Sí. tanta gente, tantos propietarios, inquilinos, en el tema del negocio, se terminan sentando a una mesa a resolver una inflación semestral del 15%, que ya la gente convalidó que la inflación va a ser del 30%. Claro. Y yo estimo que la inflación no va a bajar de entre el 27 y 28%. Claro. O sea, esa es la realidad, y cuando hay una realidad uno trabaja con esa realidad, y toda la gente actualiza ya al 30%, ya no cree en ese índice o en esa proyección pero sí vemos que hay índices que van bajando, que se Sí. van acomodando. La agenda política hay que ver si lo va ayudando, y creo que también este gobierno tiene que hacer las cosas por lo menos aceptables hasta las próximas elecciones para poder convalidar definitivamente su voz de mando, ¿no? Uh-huh. Y creo que no debe ser fácil combinar todas esas cosas. Claro. Y creo que cuando uno, desde un punto de vista o de un escritorio de empresario, hace una exigencia o una demanda, creo que si estaríamos en esa posición tendríamos que hacer las mismas cosas. No creo que lo hagan por otro motivo que no Claro. sea que no se puede llegar a hacerlo. Pero bueno, por lo menos la tendencia es favorable, que eso es bueno, porque si en el campo ve que tienen menos costos impositivos, Sí. gastan menos Sí, totalmente. y gastan menos dinero, y pueden ganar más dinero, van a tardar a invertir más. Bueno, más o menos fuimos tocando todos los temas con respecto a mercado inmobiliario, qué sucede con ya sea con las compras, con las ventas, también tocamos tema alquileres. Horacio, bueno, la verdad que un placer, ha sido muy grata la conversación, muy interesante. Espero también que a los oyentes, ¿no?, les haya servido, porque tratamos también de bajar un poco a tierra todos esos temas que por ahí uno escucha o toca de oído, ¿no? No, un gusto para mí, muchísimas gracias por invitar. Porque Y bueno, esto a mí me gusta, me apasiona, es mi trabajo y es un gusto. Y bueno, seguramente estemos en contacto a la vuelta de Madrid. Y bueno, y ahí nos contarás también cómo ves la situación también a nivel internacional y demás. Horacio Ludigliani, bueno, agradecidos aquí en El Arranque por contar con tu presencia. Gracias.